Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa parte de la Escritura que nos revela el verdadero evangelio, el evangelio en la condición en que estamos todos y cada uno de nosotros, Señor, y tú nos rescataste y nos diste vida. Te damos gracias, permíteme ser fiel a lo que dice allí, a lo que tú expresaste, a lo que el Espíritu Santo reveló. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Listo, hermano, pueden sentarse. El sermón se llama Sucia en tus sangres. Sucia en tus sangres. Hermanos, hoy vamos a hablar un poco, mencionar la depravación del ser humano. Vamos a tocar algo de eso. Aquí está aludiendo la historia, está en el capítulo 16 de Ezequiel. Otra les voy a leer. Tiene que ver con lo que pasó con Israel, cómo el Señor coge a Israel y la rescata y la lleva por el desierto, la introduce a la tierra prometida, etcétera. Aquí está haciendo alusión a un viajero, como que ve un bebé abandonado, o una infanta abandonada, es una niña realmente, y la recoge. También puede hacer alusión a la hija del faraón, cuando en la orilla del río vio a Moisés y lo recogió, y Moisés era un bebé todavía. Otra también, hermanos, es el buen samaritano, cuando Cristo ve al mendigo, a la persona en el camino, muerta, medio muerta, y él la rescata. Pasa el escriba, pasa el levita, y no pasa nada, pasan de largo, pero coge Cristo y lo rescata. Dice John Hill, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Con el símil de una niña recién nacida, cubierta de sangre menstrual, denota el estado miserable y desdichado en que se encontraban los judíos en Egipto. Eran repugnantes, abominables para los egipcios, maltratados y despreciados y en peligro de destrucción. Sucia significa contaminada, pisoteada, como el lodo en las calles. Denota contaminación y angustia. Los israelitas fueron pisoteados por los egipcios cuando los hicieron servir con dureza. Estaban afligidos, dice el Targum, como afligidos en vuestra esclavitud. Y al clamar por su esclavitud, el Señor los miró con ojos de piedad y compasión y los liberó. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. El Señor los preservó y sacó con vida. Cuando estaban al borde de la ruina, los liberó por mano de Moisés. Fue como vida de entre los muertos, como dice Romanos 11:15. Lo hizo por su propia y soberana buena voluntad y placer, no por ningún valor, mérito, bondad o justicia que ellos tuvieran. Lo hizo cuando estaban en su sangre, contaminación y culpa. La palabra vive la menciona 2 veces, vive, como haciendo un énfasis. La palabra sangres en esta cita la menciona 3 veces y en plural, en tus sangres. No la menciona en singular, sino en plural. Mucha sangre. No la sangre de la circuncisión o la sangre de la Pascua, por la cual el Señor tuvo misericordia y lo redimió. Es el plural, es su abundancia, como en un niño recién nacido, o la gran contaminación y angustia en la que los israelitas estaban. Hermano, esto es un emblema del estado y la condición en que se encuentran los elegidos de Dios cuando son vivificados por Dios, que nacen inmundos, nacemos inmundos, el pecado original, bajo la contaminación, poder y la culpa del pecado, revolcándonos en el pecado, merecedores de la ira de Dios y aptos de ser castigados, pisoteados, despreciados y desamparados. Y cuando el Señor pasa junto a nosotros, hermano, no por casualidad, sino a propósito, sabiendo dónde estamos, hermano.
Señor no es que haya dicho y cogió en una bolsa y sacó. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Sabiendo dónde estamos, lo has venido por el ministerio de la palabra, por sus mensajeros, como una providencia. Y cuando nos ve, no solo con ojo de omnisciencia, es decir, de que todo lo sabe, mucho menos con ojo de desprecio, desdén y aborrecimiento, porque allí ya en ese momento no es así, sino con ojo de piedad y compasión, hermano, como el buen samaritano, incluso de complacencia y deleite con nosotros, no por nuestros pecados, sino por nuestra condición miserable, que se apiada de nosotros. Nos dice, vivan, vive, nos vivifica por su palabra, para que vivamos una vida de fe y santidad, que culmina en la vida eterna. Esto todo, hermano, fluye del amor divino y es el efecto del poder de Dios, de la pura y rica gracia, no del mérito humano, como es su caso, el de los israelitas, estando en sus sangres y nosotros muertos en pecados y delitos, hermano. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Hermanos, 3 capítulos hoy. Primer capítulo vamos a hablar de Israel. Vamos a mencionar por qué la parábola referencia a Israel. Segundo capítulo, sucia en sus sangres. Y tercer capítulo, vive. Primer capítulo, Israel. Hermano, Israel estaba esclavo en Egipto. Era esclavo en Egipto, esclavos en Egipto. Subyugada la nación, despreciada, afligida y abandonada. Dios en esas condiciones la libera de Faraón, la saca con vida de Egipto, la lleva por el desierto, la limpia, la purifica y la introduce en la tierra de Canaán. Eso es un resumen de lo que pasó con Israel, sacándola de Egipto y llevándola a la tierra prometida. Leamos del verso 1 al 14 de Ezequiel 16. Vamos a leer el contexto. Israel era una infanta, una niña abandonada, rescatada de la muerte, educada, desposada y prosperada, hermanos. Miremoslo. Ezequiel 16 desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, mire, empieza a hablar de cómo fue el origen. Tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea, hijo de paganos, como aquí la gran mayoría de nosotros. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. Pecado original, sucia. Ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, ese es Dios mismo, Cristo. Te dije: cuando estabas en tus sangres, vive el Señor. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Mira, hermano, la salvación, el Espíritu, toda la gloria de Dios allí reviviendo. Y te vestí de bordado, dándonos su justicia, el manto de Cristo. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en su cabeza. Así fuiste adornada de oro, plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste enmociada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar,
y salió tu renombre entre las naciones, a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. No voy a leer todo el capítulo, después Israel es infiel, pero después vuelve a tener misericordia de Israel en los últimos versículos. Hermano, viéndolo como nación, viéndolo, eso es lo que le pasa también a la iglesia, pero también es lo que le pasó al pueblo de Israel, hermano. Dice Matthew Henry, en este capítulo se describen los tratos de Dios con la nación judía, su conducta hacia él, su castigo por medio de naciones vecinas, aún de las que más confiaban. Lo hace por medio de la parábola de la infanta abandonada, rescatada de la muerte, educada, desposada y ricamente abastecida, hermano, abastecida no solamente por Canaán, sino en el mismo desierto, hermano. Después también en Canaán, cuando le da un reino, lo prospera y le da fama entre las naciones a Israel. Pero después, hermano, lo que sigue en esos versículos, culpable de la conducta más vil, es castigada. Al final recibida con favor, pero avergonzada de su conducta. Los versos de cierre, dice Matthew Henry, son una promesa preciosa en parte cumplida por el retorno de los judíos arrepentidos y reformados desde Babilonia, pero que también tendrá su cumplimiento más pleno en el periodo del Evangelio, hermano. Porque Dios no ha desechado a Israel, dice Romanos 11. Es decir, como nación sí, pero no como individualmente seguirán llegando judíos. Vamos a ver un poco de eso ahorita. Los israelitas fueron liberados de Egipto, hermano. Eso se los mencionaba cuando estaban esclavizados, hermano, en duros trabajos, esclavos de Faraón, esclavos de los egipcios. Dice Éxodo 1 del 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Estaban en esclavitud. Todos conocemos esa historia, hermano. Así estaban, hermano, y en esa condición, esclavos. Faraón representa los reinos de la bestia, también representa a Satanás. Egipto representa el mundo. Cuando estaban allá, en esa condición, esclavos, clamaron a Dios. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. En ese momento de esclavitud, llega un momento en el cual llega la gracia y clamamos a Dios para que seamos liberados. Nos perdona nuestros pecados. Los israelitas clamaron a Dios y Él los escuchó conforme a su pacto. Dice allá también en Éxodo 2, se lo leo: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, hermano. El Señor, hermano, había visto las angustias de Israel. Por tanto, cuando claman, los libra, pero para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, hermanos. También allá en Éxodo 3, del 7 al 8, sigue contando la historia. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, hermano. Hermanos, eso hizo Dios con Israel. Pero hermanos, y así también para nosotros, no lo hizo por ser los mejores de entre las naciones. No lo hizo por ser Israel el mejor entre todos los pueblos que tenía alrededor, ni era el mejor de la tierra. Dios se fijó en los judíos, en los israelitas, todavía solo israelitas, porque estaban todos completos, las 12 tribus. Hermanos, se fijó en ellos cuando eran los más insignificantes de todos. Dice en Deuteronomio 7, del 7 al 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha
escogido, escogido, hermano. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si no, mira, esta es la razón por la cual Dios elige, escoge, predestina, que tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. O sea, no es por causa del hombre, es por causa de Dios mismo, hermano, de su propio pacto. Y por amor, con amor eterno, os he amado, dice la Biblia, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, Dios los lleva finalmente a la tierra prometida. Los israelitas, toman posesión de ella, nombran jueces, les da incluso reyes. Hermanos, reyes contrario a la voluntad de Dios. Ustedes saben que piden rey. Dios les había mandado que tuvieran jueces. No querían rey, no deberían tener rey porque así tenían todas las naciones, pero aún así les da rey. Y aún así, de uno de esos reyes del linaje de David, vendría Cristo, el Mesías. Y lo dice Romanos 9, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra cita que muestra la deidad del Hijo de Dios, hermano, la deidad de Cristo. Hermanos, lo lleva los judíos, a pesar de sus errores, de sus pecados, de sus transgresiones, aún así manda al Mesías, hermano. Manda a Cristo y lo saca de uno del linaje de sus reyes, de David. Hermanos, a pesar, hermanos, de todas las gracias y las misericordias de Dios con ellos rechazan al prometido Mesías. Es lo que usted ve después en los versos. Es una alegoría también a todo eso, a esa infidelidad de Israel. Rechazan al prometido Mesías, a Cristo. Su casa queda desierta a partir de ese momento y son desechados como nación, escúcheme bien, como nación, no individualmente. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Se destruye el templo, recuerdan, en el año 70, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es la única manera que Israel pueda ver a Dios, cuando vean al bendito que viene en el nombre del Señor. Sin Cristo no tienen salvación, no tienen posibilidad de ser salvos. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el judío, así sea circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de donde quiera, hermano. Así pongan su bandera, así hagan lo que hagan, hermano. No son salvos si no ven ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que vean a Cristo, hermanos. Hermanos, pero sigamos. Israel, a pesar de todas sus transgresiones, a pesar de todas las transgresiones y pecados de Israel, hermano, como yo les decía, él siguió salvando judíos en Cristo. O sea, lo desecha como nación, pero sigue salvando judíos en Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento era judía en su gran mayoría. Digo pues, ya Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y mire, y él se pone como ejemplo: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Siguió salvando judíos y sigue hoy salvando judíos también. Es más, hermanos, la Biblia dice que todo eso que le pasó a Israel fue para darnos gracia y misericordia a usted y a mí, a los gentiles, hermano. Y además sigue prometiendo, hermanos, y por eso estoy convencido de esto cada vez más, que Dios va a hacer algo con esa nación. Va a hacer algo, va a haber alguna cosa al final de los tiempos. Promete restaurarlos, hermanos. Dice Romanos 11, del 11 al 12. Digo pues, mire que habla como nación. Han tropezado, estoy en Romanos 11, del 11 al 12. Digo pues, han tropezado los de Israel, para que cayese. En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión, mire, para gracia de nosotros, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo.
Y miren lo que dice el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Yo creo que es claro lo que está diciendo ahí, hermano. Yo creo que no se refiere al Israel de Dios espiritual, se refiere a un pueblo de sangre que dice que va a haber una restauración con ese pueblo. Hermanos, aunque endurecidos, y ellos siguen endurecidos como nación, hermano, eso no es una nación de Dios, es una nación pagana lo que existe hoy allá en Israel, y eso hay que tenerlo totalmente claro. Quien los gobierna es un pagano, quien los sigue es un pagano, tienen algo, porque allá todavía hay gente que por lo menos cree en la Torá y tratan de seguir los 10 mandamientos, pero hermano, están bajo la ira de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque endurecidos hoy como nación, Él promete, voy a volver a reforzar esto, promete volverse a acordar de ellos al final. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sus dones y llamamientos son irrevocables. Amén. Romanos 11, desde el 25 dice, de la parte B, viene hablando que es un misterio, que no nos ensoberzcamos nosotros como gentiles, y en la parte B dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y mire que menciona a Jacob, no dice Israel como tal, mire que menciona a Jacob. Recuerde que Jacob, el nombre de Jacob fue cambiado por Israel, hace una referencia como a Jacob, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, rechazaron, y vino la salvación a nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo creo que la Biblia habla claramente de esto. Hermanos, su vuelta será como vida de entre los muertos, porque si su exclusión, dice Romanos 11:15, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sigue salvando judíos, pero cada vez creo más que al final de los tiempos algo va a pasar allá, alguna cosa va a pasar allá antes de que Cristo venga, hermanos. ¿Qué será su admisión sino vida dentro? Dice, porque si su exclusión, su casa quedó desierta, es la reconciliación del mundo, para que usted y yo fuéramos salvos, para que viniera el evangelio a todo el mundo, a los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y lo recuerde que está hablando de un árbol y de ramas naturales, ramas silvestres, que unas fueron desgajadas ellos y otras fueron injertadas de nuevo. Fueron injertadas, y que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Los judíos no lo merecen, hermano. No merecen esto, que se vuelva a acordar de ellos como nación. No lo merecen. No lo merecían, porque Israel estaba sucia en sus sangres y muerta. Está hoy en sus sangres y muerta. Pero hermano, así somos nosotros, así pasa con nosotros, así pasa con la iglesia de Cristo, hermanos. Sucia en sus sangres, hermano. Y pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, hermano. Sucia en tus sangres. Como Israel, hermano, antes de ser libre, de ser liberada de Faraón, sucia en su sangre, sin vida, así es la condición del hombre sin Cristo. Sucio, muerto, en depravación total, incapaz de limpiarse y vivir por sus propios medios. El hombre sin Cristo, más bien, el hombre sin Cristo está desahuciado, hermano, desahuciado. Hermanos, hablemos un poco de la depravación total. Vámonos a Romanos 3, 9 al 18, una cita que conocemos ampliamente, que la leemos en muchos sermones. El hombre sin Cristo está así, en depravación total, y esta es una radiografía del hombre sin Cristo. Es malo el hombre, es injusto, el hombre no tiene entendimiento a las cosas espirituales, el hombre no busca a Dios en su depravación.
está desviado en engaño, maldición, en amargura, blasfemias, haciendo lo malo sin paz y sin temor de Dios. Leámosla. Romanos 3 del 9 al 18. Y mire que nos dice a la iglesia en general y hace una comparación con Israel. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Que Israel? En ninguna manera, hermanos. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado, todos nacen en pecado, el pecado original. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto evidentemente no describe a un cristiano. Siempre lo digo, hermano, porque uno ve allá en las redes sociales estos que se creen, mejor dicho, ultra reformados, muchos neocalvinistas, otros también de la iglesia arminiana moderna, describiendo esto como si fuera la condición de un creyente. Esta no es la condición de un creyente, hermano. Aquí habla de que no conocieron camino de paz. Si nosotros ya llegamos a Cristo, estamos en la paz de Cristo. Él nos dio la paz. Hay temor de Dios en nuestros ojos. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, no somos estas personas si ya somos creyentes. No estamos. Esto éramos segundos antes, o minutos antes, o tiempo antes de conocer a Cristo, hermanos. De ser salvos, de tener una regeneración más bien, antes de ser regenerados. Mire, hermano, esto también lo describe, les decía un poco al principio, les referenciaba el buen samaritano, cómo estaba ese hombre allí. En Lucas 10 del 30 al 32, muestra a alguien desahuciado en el camino del mundo, lo podemos ver. Y que nadie puede limpiarlo y revivirlo, nadie tiene misericordia de él. O sea, el impío, nadie ha tenido misericordia de él verdaderamente, porque nadie se ha compadecido por su miseria pecaminosa. El único que lo puede hacer es Cristo. Nadie ha tenido misericordia. Y esa es la descripción de ese hombre que Cristo después, solo voy a leer la parte antes de que venga el buen samaritano. Mire, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, la ley, la religión. Asimismo un levita igual, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. No pueden tener misericordia. No hay forma que por medio de la ley ceremonial, de la ley, de todas estas cosas se pueda tener misericordia sin Cristo. No hay forma. Por medio de la religión, por medio de los sacramentos, no hay forma. No tienen misericordia. El único que puede dar misericordia es el Señor, porque Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y se compadece del que se quiera compadecer, hermano. Hermano, ahí dice medio muerto. Uno dice, bueno, nosotros hablamos de que estamos muertos en pecados, y porque ahí dice medio muerto. Bueno, el hombre tiene una parte material o física y una parte espiritual. La parte física está viva, la suya, la mía, estamos vivos, pero la parte espiritual está muerta. Entonces somos mitad vida y mitad muerte. Espiritualmente es totalmente muerto, pero como hombres, como seres humanos, estamos vivos, somos como cadáveres andantes. O sea, caminamos, pero nuestra alma está muerta, hermano. Por eso medio muerto, hermanos. Hermano, esta discusión, lo hemos visto cuando hemos estudiado las doctrinas de la gracia. Voy a hacer un repaso rápido, hermano. Esta discusión ya la tuvieron en el pasado, hermanos. La tuvo Agustín de Hipona con Pelagio. Agustín de Hipona pronunció estas palabras, ya él siendo salvo, no cuando tenía las doctrinas de Roma, sino él ya siendo un hombre regenerado, diferente.
Oh Dios, ordena lo que quieras y concédeme hacer lo que ordenas. Oh Dios, ordena lo que quieras y concédeme hacer lo que ordenas. Esas palabras las escuchó Pelagio y ardió en ira. Ardió en ira, escuchando que alguien dijera: Dios, ordena, pero concédeme hacer eso. No podía entender, porque Pelagio no entendía y negaba el pecado original. Él decía que es posible vivir una vida recta sin la gracia de Dios. Agustín decía, en cambio, que el hombre sin Cristo era incapaz de no pecar, hermano. No es incapaz de no pecar, escúcheme. Es imposible que no peque, siempre está pecando. Todo lo está haciendo mal el hombre. Después, con el paso de los años, digamos que la iglesia en sí no negó el pecado. La iglesia arminiana, digamos, esa línea que aborrece hablar de la depravación del ser humano, se volvió semipelagiana, gran parte de la iglesia. Y ellos no negaban el pecado original, pero decían cosas como estas: necesitamos de la gracia para salvarnos, claro, pero tenemos la capacidad en nosotros mismos de aceptarla o rechazarla. O sea, no necesita de Dios. La voluntad, dicen ellos, está debilitada, es cierto, pero la voluntad no es esclava. Eso es mentira, eso es falso, hermano. El hombre nace esclavo. Hay remanentes, dicen ellos, en el centro del ser humano. Hay una isla de justicia que está intocable desde la caída. O sea, el hombre naturalmente puede ir a Dios. Y la Biblia me dice que no puede ir a Dios, que está esclavo, a menos de que Dios lo libere, y va voluntariamente ahí sí. Pero eso es diferente. Hermanos, lo que dijo Pelagio y lo que le acabo de leer del semipelagianismo, ambas cosas fueron declaradas herejías, por los concilios de la época, hermano. Ya otros hicieron ese trabajo por nosotros, hermano. Ya otros hicieron, como con la Trinidad, como condenando a los arrianos, condenando a los unitarios, unicitarios, a todos esos. Porque Dios guía a su pueblo a toda verdad. No estamos desconectados de la historia, no podemos estar desconectados. Como le dijo Job a sus amigos, la sabiduría no nació con nosotros, hermano. Hermanos, la depravación total, ¿qué es? Se las he mencionado, pero se las voy a decir con definición. Uno la conocen como corrupción radical. Por la caída, el pecador es incapaz de creer en el evangelio y ser salvo. Es incapaz, no puede. Está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Compruébelo todos los días con sus familiares, con sus amigos. No puede, no entiende, no quiere. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, es esclavo, está bajo el lazo del diablo, dice la Biblia. Está esclavizada su naturaleza pecaminosa. Por tanto no quiere, escúcheme bien, no solo no quiere, sino que no puede tampoco. Y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta. Él puede ayudar al pobre. Lo puede hacer, lo hace. Sabemos que es una obra, un trapo de inmundicia porque no lo hace para Dios. Pero digamos que en ese sentido puede hacer cosas, entre comillas, buenas. Obviamente no está con un corazón recto delante de Dios, no lo hace por Cristo, entonces de todos modos se vuelve malo. Pero digamos que aquí el énfasis es que no puede ir a Dios, no puede reconocer a Cristo en su naturaleza depravada, hermano. No puede. La mera ayuda del Espíritu Santo no es suficiente para traer al pecador a Cristo. Hermano, escúcheme bien, la mera ayuda, como dicen ellos, que sí, el Espíritu me ayuda, no, la mera ayuda no es suficiente para traer al pecador hacia Cristo, es absolutamente necesaria, hermano. Es necesaria, no es una ayuda entre el hombre y Dios. Acuérdese, regeneración, lo vimos en los cuadritos, ¿se acuerdan? En virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación. No es que el hombre nació con una fe salvadora y eso lo contribuye. No, hermano. Es en sí esa fe una parte del don de la salvación. Es algo que Dios le ha dado de antemano, hermanos. Es el don de Dios al pecador, no el don del pecador a Dios. Escúcheme bien.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y allá está hablando de la fe también, o más bien de la fe. Son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, no es que ese don, no es que yo se lo doy a Dios, ese don. No, es que Dios me dio ese don para que yo pueda creer. Hermanos, y siguieron habiendo controversias por siglos. Lutero con Erasmo de Rotterdam, Lutero protestante, Erasmo de Rotterdam católico, y siguió católico y murió católico. Entonces ya sabemos dónde está hoy. Así haya ayudado a traducir la Biblia, hermanos. Lutero habló de la esclavitud de la voluntad humana, la esclavitud. Erasmo habló de la libertad de la voluntad humana, del libre albedrío. Calvino y Arminio, la gran controversia, o más bien de sus seguidores. En el Sínodo de Dort en 1619, durante 7 meses, la iglesia de la época, allá en Holanda principalmente, se reunieron y declaran el arminianismo como una herejía, hermanos. Siguieron hablando, siguieron pasando los años, y Whitefield y Wesley también discutieron por esto. Hay unas cartas que se mandaban entre los dos, ojalá las puedan ver, se las voy a mandar. Es tremenda las respuestas de Whitefield a Wesley. Sigue pasando el tiempo, o más bien, antes de eso, aquí me salté, realmente era primero esto. Concilio de Trento versus confesiones protestantes. El Concilio de Trento, católico romano, anatemiza a todos los que creemos esto. Dice: todo aquel que crea en la gracia sin la necesidad de la ayuda humana, anatema sea, dicen ellos. Y siguieron los protestantes sacando sus confesiones, la bautista, la de Westminster, hermanos, porque era necesario hablar la verdad. Amén. Esta es la misma discusión, de pronto lo han escuchado, entre monergismo y sinergismo. Monergismo es que Dios es soberano en la salvación del hombre, y Dios es el que imparte vida y única y exclusivamente el hombre. Pero los otros dicen sinergismo, es que es el hombre y Dios, es la ayuda, sinergismo. La discusión siempre ha sido en este tema, ¿en qué viene primero, la fe o la regeneración? Bueno, la regeneración viene primero, hermanos, porque yo debo ser regenerado para después tener fe. Yo debo cambiar mi naturaleza para tener fe. Un caballo no puede comer lo que comen, no sé, un herbívoro, lo que comen los pescados, por decir cualquier cosa. ¿Qué tiene que hacer el caballo para que pueda comer lo que comen los pescados? Convertirse en pescado. ¿Sí me entiende? Eso es lo que tiene que hacer Dios con nosotros. Nos tiene que hacer de nuevo para que podamos creer y alimentarnos del pan de vida, hermanos. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es regenerado, nacer de nuevo, no puede ver, no puede tener fe, hermanos. No puede hacer: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No puede. Al final, hermanos, esta discusión es entre el humanismo y Dios. Hoy la gran mayoría de las iglesias evangélicas es semi-pelagiana, tristemente. Charles Finney, un gran predicador del siglo XX pasado, principios, dijo esto: no necesitamos la imputación de la justicia de Cristo, porque tenemos la capacidad en y de nosotros mismos para llegar a ser justos. Falso, herejía, hermanos. Billy Graham dijo: Dios hace el 99% de ello, pero todavía debes hacer el último 1%. Falso, herejía, hermanos. Nos salvó, no por obras de justicia. Amén. Hermanos, el hombre está sucio, podrido, enfermo, malo, no sirve, está discapacitado totalmente. Esa es la condición del hombre sin Cristo. El hombre está despreciado, dice la Biblia, allá en la parábola de la gran cena, en Lucas 14, del 21 al 23, lo muestra como alguien le dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quién? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. La gracia irresistible, fuérzalos.
Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrajere, hermanos, para que se llene mi casa. Hermanos, estoy hablando del hombre sin Cristo, es pobre, y aquí el sentido que le doy, o que le damos, es que nada bueno tiene el hombre sin Cristo. No tiene nada tiene, espiritualmente hablando. Es un pordiosero, es vil, es un gusano, está enfermo, inmundo, está más bien muerto, porque ha pecado contra Dios. El hombre es manco sin Cristo, no tiene manos. Sus manos no hacen nada bueno. Sus acciones son malas, son del reino de las tinieblas, son trapos de inmundicia. El hombre sin Cristo es cojo, hermanos. No ha corrido a hacer el bien, no puede correr a hacer el bien. Ha corrido a hacer lo malo, está en camino de muerte y de condenación. El hombre sin Cristo es ciego, hermanos. No ha visto las cosas espirituales, no las puede ver. No puede ver su urgencia. Para él, en cambio, son locura. No las puede discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo, hermano, la depravación nos muestra a una persona que está sumido en la inmundicia, hermano, revolcándose con los cerdos y malgastando su vida. Veamos al hijo pródigo, Lucas 15, del 13 al 16, hermanos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es el hombre sin Cristo. Todo lo que hace es un desperdicio. Todo es un desperdicio. Así tenga sus empresas, así sean buenos padres, todo es un desperdicio. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Come con los cerdos, está con los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Como el buen samaritano, ¿recuerdan? Pasaba de largo el levita, pasó de largo el sacerdote. Aquí nadie lo podía alimentar verdaderamente. Hermanos, el hombre está sumido en la inmundicia. El hombre sin Cristo está en los deleites, en los placeres mundanos, como el hijo pródigo. Fiestas, borracheras, sexo, alcohol, drogas, disolución, desenfreno, y nadie lo puede saciar, nadie puede tener misericordia de él. Pornografía, todas esas cosas, hermanos. Ellos sirven a la inmundicia e iniquidad, hermanos. El hombre sin Cristo no solamente está sumido, ellos sirven a esa inmundicia. Son esclavos del pecado. Romanos 6, del 19 al 21. 19, la parte A. Mire, así describe al hombre sin Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentarse, mire, el hombre sin Cristo para iniquidad presenta vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad. Eso éramos nosotros antes de Cristo. Eso era nuestro cuerpo, para eso nomás. Para servir a la inmundicia, para dar rienda suelta a nuestros placeres, a nuestra carne, a nuestros ojos, a todo. Verso 20. Porque cuando erais esclavos, se da cuenta, es esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, hermano. Esa es la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo sirve al diablo, es esclavo del diablo. Está en el pecado, la impureza, dando rienda suelta a sus pasiones más bajas. Sirviendo al mundo, deleitándose en el mundo, en la carne, en los ojos, en la vanagloria de la vida. Pero hermanos, yo ya se los decía, pero volvamos a reforzar un poco. Está en la inmundicia, quien dice, bueno, pero bueno, mi abuelita no es así, mi tía no es así, mi prima no es así, mi hermano no es así tampoco, ellos no están metidos en el sexo, en el alcohol, en las drogas, usted no puede hablar de esa manera. Bueno, pero Isaías dice personas que aunque hacen cosas buenas, son inmundas para el Señor. Todo lo bueno que hace el hombre sin Cristo para ganarse el cielo son obras inmundas para Dios.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, hermano. Entonces su tía, su abuelita, su mamá, bueno, los que sean, adoran los ídolos, hacen todo, hermano. Puede que sean moralmente correctos, hermano, pero para Dios son inmundos. Dios los ve esclavos, Dios los ve en condenación, Dios no los ve bien. Ese es el moralista, el correcto, el buena persona, el filántropo, el generoso, el que es buen padre, buen esposo, buen empleado, empresario, un deportista. No están las drogas. Pero hermano, si eso es lo que usted le tiene que presentar a Dios, es inmundo para Dios, porque no es en Cristo. Y sin Cristo todo lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Esa justicia propia la aborrece Dios. Esa religión de obras muertas, externa, sacramental como la de Roma y como la de las falsas iglesias, esa religión sin Cristo es inmunda para Dios, hermano. Por eso Dios describe, o Cristo mismo describió al hombre sin Cristo, al joven rico, como alguien malo, malo. Nada de lo que hace es bueno. Todo está en el mal, todo lo que está en el hombre está mal, no está bien, no hay nada, hermano, nada bueno, nada que rescatar, espiritualmente hablando me refiero. Nada sirve. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermanos, los que son como el joven rico, los que hacen sus obras de justicia, son muy buenos, entre comillas, para obedecer la segunda parte de la tabla de la ley. Mire lo que le dijo al rico, al joven rico: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Por lo general, por lo menos externamente hablando, parece que cumplen todas esas cosas. Se notan externamente que cumplen, porque el joven rico le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero ¿sabe qué? Ellos, sobre todo, hermano, yo sé que si vamos allá al corazón, él es un adúltero de corazón, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar que lo cumplieran, hermano, externamente. Hermano, pero lo que sí no pueden hacer ni externamente, ni siquiera, hermano, es cumplir la primera tabla de la ley. O bueno, es que eso se cumple internamente sobre todo. La primera parte de la tabla de la ley. Porque ellos no tienen celo, ellos toleran las falsas religiones, son idólatras, toleran los falsos maestros, son ecuménicos muchos de esos. O sea, no, la primera parte esa sí no la cumplen. Por eso usted los ve saliendo a marchar católicos con musulmanes y con protestantes. No les importa que ese esté bajo la ira de Dios y salen a marchar contra los homosexuales. Hermanos, son como el joven rico, la mayoría de la iglesia de hoy. Tampoco está, y sobre todo, hermano, no está dispuesto a entregarse de lleno a Cristo como el joven rico, porque tiene sus ídolos, el dinero, no se quiere negar, no quiere tomar la cruz, no quiere morir, no quiere santidad, no quiere sacrificio. Eso fue lo que no quiso el joven rico. Hermanos, están podridos, hermano, están podridos. ¿Y sabe qué, hermano? Dentro de la iglesia está esta podredumbre. Y así se lo dijo Isaías en el capítulo 1 a Israel depravado. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mire, y habla en general del mundo. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hermano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, hermano. Eso es su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos. Esos son hermanos sin Cristo. Así los describe. Desde la planta del pie hasta la cabeza no tiene nada sano, hermano. Su alma está podrida totalmente. Podrida, no sirve. Así la ve Dios, sucio. Está muerto el hombre. A las cosas espirituales son cadáveres andantes
incapaces de hacer lo bueno y de salvarse. Están muertos en sus delitos y pecados. Dice, muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así éramos nosotros, hermano, siguiendo la corriente de este mundo. Así éramos nosotros, así es el mundo en general. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso hace el mundo y eso hacíamos nosotros. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos la ira de Dios, hermano. Está sin vida espiritual el hombre sin Cristo. Es un impío, es un inconverso, es un mundano, es un pagano. Está viviendo para la carne, para sus deleites, para sus placeres, para su dinero. No vive para Dios. Está totalmente ciego además. O sea, no solamente está muerto, está totalmente ciego a las cosas de Dios. O más bien, como está muerto, es ciego. No percibe, no entiende, no discierne. Locura es todo lo espiritual. Lo dijo Pablo en Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede, es que no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como no tienen el Espíritu Santo, no pueden. Es que no solo no quiere, no puede, hermanos. Es incapaz. No ven lo espiritual, no disciernen, no entienden nada espiritualmente, no entienden la Biblia, no la disciernen. Para ellos es rara, antigua, locura. Cristo, un líder más de una religión más, si acaso, totalmente sin sentidos espirituales está el mundo sin Cristo. Es muerto. Espiritualmente no tiene sentidos espirituales. Ciego, no pueden entender ni discernir, no tienen vida, hermanos. Están cautivos por el diablo, son siervos de Satanás, les sirven a su voluntad. Lo describió también Pablo en Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son esclavos, están con cadenas espirituales. No pueden, ¿sí me entienden? Como los israelitas en Egipto. Tienen que ser liberados, pero están esclavos en este momento. Son siervos del diablo. Y ¿saben qué es lo peor? Que no saben que lo son. La gran mayoría. A menos de que sea un satanista. Pero normalmente el mundo es siervo del diablo y no lo sabe. Y además, cautivos. Esto los lleva a ser enemigo de Dios. En la carne, hermanos. Vive en la carne. Y aquí vuelve y refuerza, es incapaz de someterse a la ley de Dios y agradarlo. Dios lo aborrece porque es su enemigo. Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire, son enemistad contra Dios la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermanos. El que no tiene vida espiritual solo vive en la carne. No puede, hermanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hermanos. Ellos aborrecen a Dios. Ellos aborrecen su palabra, a Cristo, al cristiano. Ellos están en guerra con Dios. Ellos están sin paz, sin la paz de Cristo, como vimos hace 15 días. Y Dios es su mayor enemigo. Son incapaces de hacer lo bueno. No pueden hacer lo bueno. Están totalmente lisiados para hacer lo bueno, hermanos. Por tanto, el hombre sin Cristo es un descarriado, hermanos, por el camino de la condenación, sin ala. Y sabe que como está muerto, no se da cuenta que está por el camino de la condenación. No tiene alarmas que le digan, se metió por un mal camino. Es decir, se lo dicen, pero su sentido espiritual no lo puede ver. No tiene sentido de sus propios caminos. Y así éramos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermano. Esto obviamente para los pueblos de Dios, pero quiero hacer énfasis en que el hombre sin Cristo está descarriado, hermano. Descarriado, dice que tiene muchos caminos, pero exacto, se me fue la cita, qué pena.
Hermano, el hombre sin Cristo está descarriado, en camino de perdición, en el camino ancho, siguiendo sus propios caminos y la corriente del mundo. Bueno, y usted que me ve, usted que me escucha, usted que no es cristiano verdadero, ese es su estado. Así lo ve Dios. Esa es la condición en la cual Dios lo está describiendo. Este es el estado del hombre sin Cristo. Sucio, sin vida, desahuciado. Nadie podrá tener misericordia espiritual de usted a menos que sea el Señor. Usted es incapaz de salvarse por sí mismo. Ese era también nuestro estado, el del creyente verdadero. Pero Dios nos limpió y nos dio vida. Entonces usted dice, bueno, ya vamos a ver, tranquilo. ¿Qué pasa? No puedo hacer nada. Vive, tercer capítulo. Y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Aunque en suciedad, inmundicia, muerte, en depravación total, Dios a nosotros, a su pueblo, nos limpió y nos dio vida, como con Israel, hermanos. Vamos a Zacarías 3 del 1 al 5 y muestra cómo nos ha quitado los harapos viles y nos viste con ropas de gala. Somos como tizones arrebatados del infierno. Zacarías 3 del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El hombre sin Cristo todo el tiempo tiene a un Satanás acusándolo, hermanos. Y dijo Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, creo que hay dos, ¿no? Sí. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Hermanos, como Josué, hermano, nosotros, era un hombre con vestiduras viles, nosotros eso éramos, vestiduras viles, y Dios nos otorga las vestiduras y la ropa real, el manto de Cristo, la justicia de Cristo, el ropaje de Jesucristo, hermanos. Mira, hermano, eso también nos lo muestra en el hijo pródigo. Ya leímos una parte. Volvamos allá a Lucas 15, desde el 17, y muestra cómo es vestido de gala el hijo pródigo, después de haber despreciado y haberse revolcado con los cerdos, hermanos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira, hermano, todo lo que nos muestra esta parábola, hermanos, nos muestra a alguien que le visten está en la inmundicia, de repente vuelve en sí. Dios hizo eso en ese momento. Dios hizo eso, le dio un corazón, le regeneró en ese momento. Algo pasó allí, hermanos,
en medio de la inmundicia, como nos pasó a nosotros, en medio del mundo, algo pasó y ya sus sentidos empiezan. Vuelve en sí, se revive, vive, empieza a vivir, reconoce el pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra mi Padre, contra el cielo. Él no es digno de llamarse a su hijo como el ladrón en la cruz. Él no ha pecado, nosotros sí. No soy digno, es indigno, es miserable. Se da cuenta de su condición. Pero hermano, él aún no ha sido salvo. Escúcheme bien. Recuerda regeneración y después justificación. No ha sido salvo, hermanos, todavía. Todavía no ha habido a Cristo verdaderamente. Todavía no ha sido vestido de Cristo. O sea, toda esa regeneración alargada, ese tiempo, que en unos puede ser más corta, más larga, no importa. Pero él después empieza a caminar porque ya tiene vida, ya se ha levantado. Ya es como los huesos secos de Ezequiel, se está levantando y ya va allá. Y el Padre saca el mejor vestido, pone un anillo en su mano, calza sus pies. Recuerde que era manco, cojo. Y trae el becerro gordo y matarlo. A Cristo, hermano, representa esto. Al Hijo de Dios. Allá no había nadie quien le saciara su hambre, ¿recuerda? Dice, deseaba comer y no había quien le diera. Bueno, el Padre le otorga a su Hijo. El Padre entrega a Cristo, hermanos. Se lo entrega. Él mismo lo mata. Mire, matarlo. Becerro gordo y matarlo. Él entrega a su propio Hijo. Él clava su mano sobre Cristo, hermanos. Y comamos y hagamos fiesta, hermanos. Y da a beber del pan de vida. Porque mi hijo muerto era, pero ha revivido. Se había perdido. Somos como ovejas descarriadas, pero es hallado, lo halló Dios. Mire, lo halló Dios. Y comenzaron a regocijarse, hermanos. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99. Pero no tiene necesidad de arrepentirse, gracias. Hermanos, eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Él nos lavó, hermanos. Nos limpió cuando estábamos sucios en nuestras sangres, cuando estábamos llenos de pecado y de maldad. Recuerde, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero dice que se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Y sigue, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por el lavamiento de la regeneración. Ahí hay limpieza. Ahí limpió, ahí cambia el corazón, hermano. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. Él lo hizo, Él nos limpia, Él lo hace abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, como el Hijo pródigo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ay, hermanos, éramos sucios y viles, estábamos sucios en nuestras sangres. Nos escogió así, hermanos, siendo inmundos, necios, débiles, viles y menospreciados, como los israelitas antes de liberarlos. Lo necio del mundo escogió Dios, hermano, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire, lo vil del mundo y lo despreciado, como el hombre en la historia del buen samaritano, hermano, despreciado por todos, desechado, nadie podía tener misericordia. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermanos. Hermanos, ¿cómo lavó nuestros pecados? Los lavó con su preciosa sangre, sucio en nuestras sangres, pero con su sangre limpia esto, hermanos. Nos quitó toda nuestra inmundicia, como dice Apocalipsis. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hermanos.
Ay, hermanos, Cristo nos vio, pasó, iba pasando Dios, iba allá el buen samaritano, hermano, nosotros desechados totalmente, allá tirados, hermano, pisoteados. Y Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia. Se apiadó, nada podía hacerlo. Nosotros mismos no podíamos, nos levanta, nos da vida, nos limpia, nos unge con aceite, hermanos. Y hermanos, y aunque tenemos todavía una naturaleza carnal, es decir, una parte carnal, aún su sangre nos sigue limpiando de toda maldad. Aún lo sigue haciendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos sigue limpiando. Ya nos limpió el alma, hermanos. El alma, ya la dejó purita, hermanos. Más blanca que la nieve. Pero aún hay rezagos ahí en la carne, hermanos, que Él sigue y sigue limpiando, hermanos. Ay, hermanos. Leamos Ezequiel, hermanos, la mencioné, pero vamos a Ezequiel 37 y vemos como no solo nos limpia en sus sangres, en nuestras sangres, sino que nos da vida. Cuando éramos cadáveres andantes, huesos secos, muertos espirituales, como casa de Israel, hermanos. Ezequiel 37 del 5 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, hermano. Eso era usted y yo. Eso éramos, huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, hermano. Dios lo hace. Él lo hizo. Él le hace entrar al espíritu para que vivamos. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré. Mire que todo lo hace Dios. Es Dios el que lo hace. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. O sea, profetiza, porque esa es la forma en que Él da vida. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Verso 10, avance. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Miren, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, hermano. Mire, podredumbre, muerte espiritual. Sepulcro abierto es su garganta. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Allá estamos, en lo profundo de la muerte espiritual, de los sepulcros espirituales. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, hermanos. Él lo hizo, hermano. Amén. Él lo hizo. 100%, hermano, lo hizo el Señor. Amén. Él es el que da vida. 100% da vida. Un muerto no puede darse vida, hermanos. Un muerto no puede dar vida. Dios, el dador de la vida es el que nos tiene que dar vida. Y lo hizo completamente el Señor, hermanos. Nos dio espíritu nuevo, vida espiritual. Caminamos, hermanos, salimos de los sepulcros de la muerte. Entonces usted dice, ¿y cómo hago si ya no puedo hacer nada? Si mi papá no puede hacer nada. Bueno, profetiza, dice la palabra. Como le dijo allá Ezequiel, profetiza, 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 predique que esos huesos, si Dios tiene misericordia, se van a levantar, pero es la única manera en que Dios levante los huesos secos, los huesos muertos, hermano. Profetiza, profetiza. Ay, hermanos, nos dio vida, lo leímos, o lo mencioné cuando estábamos muertos. Él os dio vida a vosotros, hermanos. Nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Dice también ahí más adelantito, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y juntamente con Él, sigue diciendo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es el que dio la vida, hermanos. Nos dio vida, hermanos. Nos dio vida. Pues, hermano, así como la muerte, la vida física, hermano, ¿quién la da? Dios. ¿Cuánto más la vida espiritual, hermano? Ay, hermanos, nos dio vida con su cruz cuando estábamos incircuncisos y muertos. Escúcheme. En Colosenses dice, estando muertos en vuestros pecados, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermano. Allá confirma todo, hermano, en la cruz. Borra nuestros pecados allí. Pero antes nos había dado vida. El Espíritu Santo nos había dado vida. De una manera misteriosa. Porque Cristo, dice, murió también para reconciliarnos cuando éramos enemigos e incapaces de salvarnos, impíos y pecadores. Lo dice también Romanos. En Romanos 5 lo dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, hermano. En el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, nos libertó cuando éramos esclavos del pecado. Vimos que éramos esclavos. Mire que le estoy recorriendo todo lo que le mencioné del hombre sin Cristo muerto. Esclavo, en depravación, incapaz, muerto, sucio. Bueno, Él nos salvó cuando estábamos en eso. Ahora, nos liberta como a los israelitas cuando éramos esclavos. Pero nosotros esclavos sobre todo del pecado, para que sirviéramos a Cristo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, hermano. Hermanos, nos rescató de la muerte eterna con su sangre. Les había leído allá de que nos limpia. Aquí nos rescata, nos libera también con su sangre. Nos dio vida con su sangre, pero también nos rescata con su sangre. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hoy lo cantamos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, hermano. Pero nos rescató, así como los israelitas, no porque fuéramos los mejores de la tierra, sino porque éramos los más insignificantes y por cuanto Dios nos amó, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, hermano. Hermanos, si somos de Cristo, hoy estamos limpios y vivos. Si somos del Señor, si hemos sido salvos, si hemos sido limpios y si tenemos vida, es por Cristo, hermanos. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos habla por el Hijo, hermanos. Por la palabra que os he hablado, su palabra. Estamos limpios, hermanos. Hermanos, Él nos ha limpiado y dado vida. Ahora sí, hermanos, no somos esclavos de la inmundicia. Tenemos aún rezagos, hermano, pero ya no somos esclavos. Ahora sí podemos obedecerlo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Hermanos, estamos totalmente desahuciados. Ni la religión, ni la ley, ni nuestras obras de justicia, ni el ayudar a los necesitados,
ni el ir corriendo a Monserrate, ni hacer nada de esas cosas, hermana, podían lavarnos y revivirnos. Solo Cristo, el buen samaritano, lo podía hacer. Lucas 10, del 33 al 35, mire, qué bonito, hermano. Es igual que como leímos allá de Josué, que lo venda. Parecido también al hijo pródigo. Mire, hermano, solo Cristo, el buen samaritano, lo podía hacer. Pero un samaritano, Lucas 10, 33, 35, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo pone en la iglesia, hermano. Lo pone en el pueblo de Dios. Otro día al partir, lo hace de su pueblo, hermano, lo acerca. Estábamos lejos, pero los acerca. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Por eso el pueblo de Dios debe estar en un rebaño, debe estar allá con los mesoneros, con el mesonero. Allá nos cuidamos, nos limpiamos, nos ayudamos. Amén. Pero hermano, lo que más quiero rescatar acá es que recuerden, se los mencionaba en el segundo capítulo, hermanos. Pasó el levita y pasó de largo. Pasó el sacerdote, pasó de largo. No tuvo misericordia, pero Cristo, viéndole, fue movido a misericordia. Venda nuestras heridas, éramos sucios en nuestras sangres, nos echa aceite y vino, el Espíritu Santo en nosotros es derramado, sopla aliento de vida en nosotros, nos monta en su cabalgadura, nos lleva, nos está cuidando por este desierto con el pueblo de Dios, y cuando regrese nos va a dar toda la recompensa a su pueblo, hermanos. Y nada de lo que usted y yo hagamos como pueblo de Dios se perderá, hermano, porque todo el trabajo en el Señor no es en vano. Cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La iglesia será exaltada, recompensada con el reino de Cristo cuando vuelva, hermanos. Ay, hermanos, nuestra limpieza y vida, nuestra vuelta al Señor, así como la de los israelitas, también es como vida de entre los muertos, hermanos. Es como vida entre los muertos. Mira, hermanos, Cristo, mira, hermanos, lo que nos toca entender hoy y saber y comprender, hermano, y meditar es 2 cosas. Por un lado, en donde estábamos y donde estamos ahorita, de donde nos rescató, en las condiciones que nos rescató, sucios en nuestras sangres, y nos dijo vive, profetiza, nos profetizó por medio de su palabra, por medio de los siervos, y nos levantó, hermano. No lo merecíamos. Pero también debemos entender, hermanos, que esa es la condición de todas las personas que amamos, pero que no están en Cristo. Necesitan vida, necesitan que se profetice, que le hable, que alguien le diga, vive, vive, vive. Eso es lo que necesitan, hermanos. Están muertos en delitos y pecados, en inmundicia, en depravación total. No pueden ver, no pueden sentir, no pueden oler lo espiritual. Necesitan vida para que hagan como el hijo pródigo, hermano, que vean su pecado, su maldad, y clamen a Dios, pidan que se arrepientan, hermano, que se entreguen al Señor. Y ahí son recibidos como el hijo pródigo. Recuerda, llega el padre, lo abraza, lo besa, le pone los mejores vestidos, le pone anillo, calzado, todo, hermanos. Necesitan vida. Eso éramos nosotros. ¿Ya le pasó? Amigo, hermano, le digo hermano, que estamos en la iglesia. ¿Ya vivió eso? ¿Ya experimentó eso? ¿Ya ha sido lavado? ¿Ya vio su condición? ¿Ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya vive para Dios? ¿Ya se está santificando y purificando por medio del Señor? Si no, necesita vivir. Haga como Israel, como nos lo muestra. Desahuciado, vil, menospreciado, desechado. Clame por misericordia. Vea la maldad, vea su pecado. Que es que no puedo hacer nada. Bueno, alguien le está profetizando. De pronto le está dando vida ya.
Ya alguien le profetizó, de pronto ya tiene vida y debes arrepentirse de sus pecados. Que Dios nos ayude, y que nos siga haciendo y que nos siga mostrando eso, hermano, para alabar a Dios, porque Él pasó, nos vio sucios en nuestras sangres y nos dio vida. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira, Padre, por favor, ayúdanos a entender que esto derribe todo orgullo de nosotros humanos, Señor. Que entendamos, Señor, de dónde nos has rescatado. Padre, ayúdanos a predicar este evangelio así, Señor. El hombre tiene que ver su condición para que se arrepienta. Tiene que ver su estado de condenación para que sea salvo, para que se arrepiente y sea salvo, Señor. Te ruego por eso, Padre, te lo pido. Lo pido, si aquí hay alguien muerto, así, Señor, dale vida. Amén. Padre, alguien está profetizando, alguien está predicando tu palabra, eres tú finalmente. Dale vida, Señor, para que empiece a correr hacia ti como el hijo pródigo. Ay, Señor, dale vida, levántalo, levanta entre los muertos, que su retorno a ti sea como vida entre los muertos, como los israelitas. Te doy gracias, Padre, bendícenos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.